Especial informativo Banco Central Europeo con Laura Blanco. Buenas tardes. Quedan 9 minutos para que el Banco Central Europeo cumpla con lo sugerido, con lo anunciado, con la bajada de tipos de interés, la primera que viene después de una gran etapa de inflación. 25 puntos básicos, el recorte esperado a las 2:15 de la tarde, hora central europea. Todavía no hemos superado la última milla contra la inflación. Recuerden que el dato preliminar de IPC de mayo arroja un IPC en el 2,6%. ¿Bajará tipos el Banco Central Europeo porque lo telegrafió, lo sugirió y es lo que está el mercado esperando? ¿O baja tipos de interés porque es lo que la economía europea necesita? ¿Hasta qué punto los datos van a seguir acompañando el cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo? Bueno, al menos el esperado. Esto es un programa especial de Capital Radio. Lo pueden seguir a través de nuestra emisora, lo pueden seguir a través del canal de YouTube, gracias a la dirección técnica de Guillermo Luna y de Juanda Cañadas. Mucha expectación, Lucía Martín. Nos vamos al Banco de España porque lo que se aguarda es que se cumpla con la hoja de ruta prevista, aunque ya nos dijo Philip Lane desde el Banco Central Europeo que una bajada no significa que tengan que venir muchas más. Conexión con el Banco de España, la sede en Madrid, Lucía, y hay mucha expectación, ¿verdad? Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos enfrente del Banco de España y a la espera del Banco Central Europeo. En los próximos minutos conoceremos esa decisión. Salvo sorpresas, va a bajar tipos en 25 puntos básicos. Por fin esta esperada reunión del mes de junio. Ya nos lo estaba diciendo el dato del Euribor, que ha bajado en los últimos meses, un respiro para los hipotecados. ¿Y de qué vamos a estar muy pendientes? Pues de las palabras de Christine Lagarde, porque ahora las claves serán qué haga el Banco Central Europeo en las próximas reuniones. Se adelanta por primera vez, adelanto histórico, a la FED, con lo cual ahora el BCE en los próximos meses pues va a seguir el ritmo, va a intentar seguir el ritmo de la Reserva Federal. Muy atentos a las palabras de Lagarde. Muy atentos a las palabras de Lagarde, Lucía, y además, como tú has citado, será histórico si se confirma en unos minutos la bajada de tipos del Banco Central Europeo, porque nunca antes de la historia había movido ficha antes la entidad con sede en Frankfurt respecto a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene reunión creo la próxima semana, ¿verdad? Pues si se confirma esa bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo, va a ser un movimiento histórico porque se va a adelantar por primera vez a la Reserva Federal. De la FED estaremos pendientes la siguiente semana. En este caso no se esperan movimientos de tipos. Se prevé ya que la Reserva Federal baje tasas, quizás en la reunión de septiembre. Claves, pues que es año electoral en Estados Unidos, que la inflación sigue siendo pegajosa en la mayor economía del mundo y que los datos de empleo muestran fortaleza, también esos datos del Producto Interior Bruto. Estaremos muy pendientes de la reunión de Jackson Hole y de lo que pueda pasar después del verano, siempre recordando que hay cita electoral en noviembre. Claro, se va a meter en ese berenjena la Reserva Federal Americana. Le preguntaron a Jay Powell en algunas de sus últimas comparecencias, elecciones americanas y a la vez bajar tipos de interés, y ellos dicen que no miran a la política. Bueno, veremos, eso es otro cantar, el de Estados Unidos. Hoy puede ser un día histórico porque el BCE puede bajar los tipos de interés antes de lo que lo haga la Reserva Federal Americana. ¿De dónde venimos? Ojo, de tener una inflación que llegó a estar por encima del 10% en los países que compartimos el euro a finales del año 2022. Primero se nos había dicho que era temporal la escalada de la inflación y luego el Banco Central Europeo bajó 10, subió 10 veces los tipos de interés hasta llevar el tipo de interés principal al 4,5%, el tipo de interés principal en el 4,5%, la facilidad de préstamo 4,75%, la facilidad de depósito en el 4%. Y en todos ellos hoy se espera un recorte de 25 puntos básicos. Ojo, esa última milla contra la inflación que todavía no está lograda y tenemos un gran dolor de cabeza, que son los salarios, porque los datos de los que disponemos del primer trimestre de 2024 nos señalan que los acuerdos salariales
apuntan a un incremento cercano al 5% de los salarios. Sube los salarios, más presión para los precios. Bueno, ha habido un hito durante las últimas horas. Un hito porque también se ha adelantado a lo que ha hecho la Reserva Federal Americana, un país muy pegado y que vigila el comportamiento del dólar. Es el Banco de Canadá. Primera bajada de muchas. Eso se lo han preguntado al gobernador del Banco Central de Canadá en la rueda de prensa. Primer país del G7 que baja tipos, lo hace también antes de la FED. El gobernador del Banco de Canadá dice esto. That is going to depend how things evolve. What I can say is that if the economy continues to evolve broadly as we have expected, as we expect, and we continue to see a broad easing in inflationary pressures, it is reasonable to expect further cuts in our policy rate. But, and I want to stress this, the timing of any further cuts is going to depend on incoming data. Ay, dependiente de los datos, data dependen, eso lo ha dicho en muchas ocasiones Lagarde en las últimas ruedas de prensa. Hoy utilizará ese término Luis Vicente Muñoz, director de Capital, la Bolsa y la Vida, consejero delegado de Capital Radio. ¿Es la bajada de tipos que puede anunciarse en 4 minutos la más deseada de la historia o la más esperada de la historia del Banco Central Europeo? Buenas tardes. Hola, Laura Blanco. Hola a todos. Sí, es una muy buena pregunta. La más deseada, deseadísima, porque el recuerdo vivo que tenemos de los 2 últimos años es el de una subida consecutiva de los tipos de interés. Pero claro, la pregunta tiene su fondo, porque Christine Lagarde va a cambiar su cara de halcón forzado por el de paloma bondadosa. Pensad que hace 10 años estábamos en tipos cero, en medio de una crisis, y que hace tan solo 2 empezaron a subir con fuerza los tipos de interés por la inflación. Así que cuando hablamos de deseos, como dice el viejo refrán, cuidado con lo que deseas, no sea que se te haga realidad. El Banco Central Europeo deseaba bajar los tipos de interés, y lo ha expresado muchas veces Christine Lagarde, que tiene más carácter político que de presidenta del Banco Central Europeo, si nos permiten esta licencia, al desear que el momento de bajada de tipos de interés significaba que se estaba venciendo una inflación que se disparó y que ha empobrecido fuertemente a toda la población del mundo, a la población europea en particular, a las clases medias. Eso es lo que hace la inflación, mucho daño, y también, sobre todo, a las capas de personas más vulnerables. Pero, claro, como decimos en la economía, todo tiene su reverso, y quizás en este caso, y de aquí la gran pregunta del deseo, es que quizás hay una presión alemana porque por primera vez se bajen los tipos de interés, porque la economía motor del euro no tira. Y a eso, pues, le dejan una situación un poco delicada al Banco Central Europeo, hasta el punto de pensar, Laura, que si no se hubiese comprometido a empezar a bajar los tipos de interés, realmente con los últimos datos, y tú mostrabas y muestras en tu camiseta data dependiente, con los últimos datos de inflación, ¿lo habría hecho de verdad? Claro, es que si no hubiera telegrafiado lo que va a hacer en 1 minuto y 15 segundos, a lo mejor hoy no teníamos una bajada de tipos de interés. Es un placer saludar, y enseguida damos la última hora del Banco Central Europeo. Saludar a Hernán Cortés, el socio director de la gestión. Hernán, gracias por acompañarnos en directo en los estudios centrales de Capital Radio. ¿Qué tal todo? Muy bien, estupendamente. Gracias a vosotros. Quedan segundos. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? ¿Qué nos va a anunciar? Hombre, yo creo que lo previsible, los 25 puntos básicos que tienen bastante sentido, ya que estamos cogiendo el tipo de interés del 4%, que es el que domina el interbancario, y una inflación del 2,5%, tenemos 1,5 puntos de rentabilidad real en los tipos de intervención, que parece muy excesivo teniendo en cuenta que el crecimiento económico previsiblemente va a estar por debajo del 1%. Entonces, yo creo que va tocando el empezar a reducir. Si no hubiera telegrafiado, le traslado el planteamiento que hacía Luis Vicente Muñoz, si no hubiera telegrafiado esta bajada de tipos de interés prevista para cuestión de segundos, quizás con los últimos datos que tenemos, el Banco Central Europeo hubiera esperado un poquito más. Yo creo que sí está previsto que repuntasen un poco, porque la energía
era el componente de la energía, que pesa muchísimo en el índice, había repuntado. Entonces yo creo que ellos ya sabían, y de hecho no solo repuntado en Europa, sino en Estados Unidos, en la mayor parte del mundo. Ellos ya contaban con ese repunte. Tenemos la última hora. Banco Central Europeo protagonista de lo que sucede en este preciso instante. El Banco Central Europeo acaba de bajar los tipos de interés, los 3 tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos. Tipo de interés principal, 4,25%, estaba en el 4,5%. Tipo de facilidad de préstamo, estaba en el 4,75%, se va al 4,5%, y la facilidad de depósito, importantísima para el interbancario, estaba en el 4% y se nos va al 3,75%. Lo había telegrafiado, el mercado lo deseaba, y a esta hora lo importante, una vez que se confirma la primera bajada de tipos de interés después de la era de la inflación, es conocer el sesgo del mensaje de Christine Lagarde. ¿Vendrán más bajadas de tipos de interés en lo que resta de ejercicio? ¿Seguirá siendo el Banco Central Europeo data dependent? ¿O a lo mejor esta es la única bajada del precio del dinero que tenemos a lo largo de este ejercicio? Hernán, cumple con el guión el Banco Central Europeo, lo contamos en directo en Capital Radio. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lagarde va a dar pistas? Probablemente el discurso de Lagarde no difiera demasiado del de ayer del gobernador del Banco de Canadá. Al final, y yo creo que tiene todo el sentido, todos los bancos centrales están esperando a la evolución de la economía y de la inflación, y en base a ello pues seguirán recortando, y básicamente es lo que dijo el de Canadá. Dice, si esto continúa como prevemos y la inflación continúa moderándose, pues continuaremos bajando tipos. Entonces yo creo que en Europa es fácil que la inflación continúe a niveles muy moderados, probablemente no alcance el 2% de objetivo del Banco Central Europeo hasta el 2025, pero en cualquier caso con crecimientos económicos bastante modestos, o sea, como decía antes, cercanos al 1%, y una política fiscal mucho menos expansiva que la de Estados Unidos, pues es fácil que poco a poco se acerque a finales de año la inflación a niveles de objetivo. En cualquier caso, mientras se mantenga a niveles por 2,5 por debajo, seguimos teniendo unos tipos reales demasiado elevados para tener crecimientos tan bajos, ¿no? Entonces yo creo que la situación es bastante diferente a la de Estados Unidos. Claro, fíjese el comunicado, lo que dice el comunicado del Banco Central Europeo. Pese a los progresos realizados en los últimos trimestres, las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas debido al elevado crecimiento de los salarios, y es probable que la inflación continúe por encima del objetivo hasta bien avanzado el próximo año. Claro, la cuestión salarial es importante. De hecho, le ha dedicado muchos minutos de análisis la propia Christine Lagarde en las ruedas de prensa, y hoy seguro que vuelve a insistir en ello. Al final, tener presiones salariales o unos salarios al alza son un factor que puede consumarse o no, pero que facilitan que la inflación esté más alta durante más tiempo. Sin duda. Y la razón de que los salarios estén creciendo es principalmente porque el paro está en mínimos históricos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, en la medida que no hay paro, o el paro está en mínimos, la presión sindical o la presión de la subida de los salarios es más fuerte que cuando los niveles de paro son más elevados, ¿no? Entonces, el tema del paro está claro que es un factor que hay que tener en cuenta, que le quita presión a los bancos centrales para bajar los tipos, por dos motivos: porque la inflación, el crecimiento de los salarios va a ser más elevado y eso puede generar inflación por un aumento muy fuerte de la demanda, y porque al no haber paro, pues la presión política para bajar tipos, que crezca la economía y que se reduzca el paro es mucho menor. O sea, que hay menos, digamos, demanda de bajada para mejorar un problema, el problema del paro, porque es que no hay problema en el paro.
El euro está reaccionando con subidas al anuncio de la bajada de tipos de interés. Bueno, ya era una bajada que estaba descontando el mercado. ¿Qué sucede ahora? Si nos centramos en los mercados financieros o también, por ejemplo, en los bancos, porque al final la subida de tipos de interés, Hernán, es la que ha permitido que los bancos comerciales mejoraran su margen de intereses. ¿Qué pasa a partir de ahora con otras dinámicas que están directamente relacionadas con la economía, como esos márgenes de intereses de la banca, la previsibilidad de resultados de las entidades financieras? ¿Va a tener impacto? Los bancos, por ejemplo, contratando más hipotecas a tipo fijo, pues tienen guardadas las espaldas de cara a asegurar resultados en los próximos trimestres. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo lo veo bien. Vamos a ver, los bancos lo que necesitan es tener una curva de tipos de interés normalizada. Lo que no pueden tener son los tipos en negativo, porque entonces es imposible ganar dinero con tipos en negativo. Entonces, mientras los tipos de interés estén en positivos y en zonas de entre, pues eso, 1,5, 2, 2,5, 3, son niveles muy razonables para poderse ganar la vida razonablemente en los bancos. Entonces, por ese lado, por el lado del margen financiero, o sea, el margen entre depósitos y préstamos, la cosa está bien siempre que los tipos estén en positivo. Por el otro lado, unos tipos de interés más bajos va a facilitar el que haya más demanda de crédito, porque ahora la demanda de crédito es verdad que está siendo nula, muy baja. O sea, depende de los países donde lo mires, pero por ejemplo en España yo creo que está en cero negativo y en el resto de Europa pues similar. Entonces, en la medida que haya tipos más bajos, habrá más demanda de crédito, cosa que necesitan los bancos para que les crezca el beneficio, y habrá menos posibilidades de que te impaguen, porque la carga financiera tanto para familias como empresas va a ser menor. Entonces, yo creo que el escenario para los bancos es mejor con tipos entre el 2 y el 3 que con tipos entre el 4 y el 5. Bueno, y la carga financiera del Estado, porque si bien en los medios nos hemos hecho eco de la fuerte demanda de letras por parte del inversor español, que es tradicional, que es más conservador, ¿no? Ese es su perfil, la realidad es que para el Tesoro pagar tipos de interés más elevados en letras a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, en 3 años, al final supone una mayor carga financiera. Sin duda. Claro, en los últimos años, especialmente después del COVID, el nivel de endeudamiento de los estados ha sido brutal y eso, pues, al final, pues, les ha puesto a casi todos los estados, salvando a Alemania, que son los tíos más disciplinados del mundo, en deuda PIB a 100 o 100 y pico %. Entonces, claro, cuando te endeudas tanto, esas subidas consumen gran parte del presupuesto de los estados. Entonces, estos son los que, han sufrido mucho y también están deseando que bajen para poder aligerar su cuenta de resultados financiera. No es caso ahora, pero uno de los problemas que tuvo la banca mediana americana cuando empezaron a caer las entidades fue precisamente la valoración en balance de la deuda que tenían después de la subida de tipos de interés, que al final, cuidado, es que estamos jugando con fuego, ¿eh? En ese caso sí, porque realmente son bancos que habían, digamos, abusado del riesgo de tipo de interés en el balance, lo que el ALCO, en inglés sería el Asset and Liability Management del balance, o sea, los activos y pasivos, habían abusado cogiendo mucho riesgo de tipo de interés en el lado del activo. Entonces, claro, cuando los bonos que has comprado a rentabilidades del 1 suben a rentabilidades del 4, el precio de esos bonos se deteriora, ¿no? Entonces, claro, el pasivo resulta que no lo tienes macheado, indexado con el activo y tienes un problema gordo. Pero en el fondo han sido contados bancos en Estados Unidos que tenían ese problema. En general, los bancos grandes americanos no han tenido para nada problemas con este tema. IBEX 35, 11.400 puntos, aguardando a Lagarde 3 menos cuarto de
la tarde, hora central europea, 14:45. Gracias por este análisis capital, viviendo en directo la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo. La primera en años. Se adelanta a la Reserva Federal Americana. Hernán Cortés, socio director de la gestión. Muchas gracias, Hernán. A vosotros. Seguimos con el análisis capital en este programa especial con el euro, recuperando ligeramente posiciones frente al dólar. En cuestión de minutos vamos a conocer también las peticiones de subsidio por desempleo, termómetro, uno más de cómo está evolucionando el mercado laboral de los Estados Unidos. Y en casa suben los bancos del IBEX 35, también sube Inditex, que sigue tanteando ahí la zona de máximos históricos. Es un placer saludar en este programa especial al socio director de AFI, José Manuel Amor. José Manuel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué opina? Según lo previsto, ¿ha cumplido el guión el Banco Central Europeo? ¿Baja 25 puntos básicos? ¿Lo esperado, lo deseado o es que era lo comprometido y tenía que cumplir su palabra el BCE? Bueno, yo, en línea con lo que ha comentado Hernán, ¿no? Es decir, cuando la inflación ya no la tienes en los niveles en los que las tienes, ¿vale? Y aunque todavía los riesgos para la estabilidad de precios se mantengan, de hecho, ha revisado al alza las perspectivas para la inflación este año y el que viene, pues lógicamente tienes que adecuar el nivel de tipos reales, ¿no? Y es lo que está haciendo el BCE, dar un primer paso, al que es verdad que se había comprometido, pero yo creo que no hay mucho caso como para pensar que el BCE tenía que haberse echado atrás por los últimos datos, ¿no? Yo creo que la trayectoria es la que es. Ahora, el mensaje que da es un mensaje de que no va a tener ninguna prisa por seguir bajando, que tiene que tener datos que lo soporten. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que el mercado ha reaccionado, si quieres, con un poquito de tensión en los tipos, ¿vale? Se descuenta un poquito menos de bajada. El euro claramente ha reaccionado al alza, curiosamente con una bajada de tipos, pero lógicamente es porque el mensaje es un poco menos suave del que se esperaba. Y entonces, bueno, pues yo creo que estoy viendo comentarios, ¿no? De que ya se le está calificando a esta bajada como una bajada halcona, ¿no? Es decir, bajo, pero no voy a tener ninguna prisa en seguir. Y yo creo que eso se ajusta un poco al escenario, ¿no? Los movimientos son muy pequeños hoy. Bajada halcona por parte del Banco Central Europeo en 30 segundos. ¿Cómo estará Lagarde a partir de las 3 menos cuarto de la tarde en rueda de prensa? ¿Intentará transmitir, por lo tanto, esa prudencia? ¿Será halcona? Christine Lagarde, data dependent. Bueno, yo creo que, a ver, digamos que halcona hasta un cierto punto, ¿no? Yo creo que lo que está claro es que no puede transmitir que esto es el inicio de una senda rápida. Ya lo han dicho, lo dijo Lane, el economista jefe, lo han dicho casi todos, ¿no? Porque no está claro que la inflación vaya a ir con esa rapidez a la convergencia con el objetivo y, por lo tanto, mientras se mantengan los riesgos, el BCE tiene que tener prudencia en los movimientos. Yo creo que eso es lo que va a transmitir. Estamos en la línea correcta. José Manuel Amor, le pido un segundito. Vamos a hacer una pequeña pausa. Día histórico, bajada de tipos de interés, bajada halcona, así la califican algunos analistas. El euro sube porque del comunicado del Banco Central Europeo se desprende la idea de que esta bajada, la de hoy en tiempo real, se la hemos contado, no será la primera de muchas este año. Especial informativo Banco Central Europeo con Laura Blanco. Bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo, una bajada telegrafiada, esperada, prevista. Bueno, casi podríamos decir que deseada, porque anda que no hemos hablado de cuándo iban a bajar los bancos centrales los tipos de interés desde finales del año pasado y lo que han tardado, porque una de las expresiones que hemos escuchado durante más tiempo es los tipos permanecerán altos durante más tiempo. ¿Qué sucede? Que el comunicado del Banco Central Europeo reconoce que todavía queda camino por recorrer para acercar la inflación al 2%. Está en el 2,6% según la lectura preliminar de IPC de marzo de la eurozona. Y el mensaje del Banco Central Europeo y sus previsiones actualizadas de inflación llevan al mercado a pensar que esta no va a ser la primera de más bajadas a lo largo de este año, o al menos de muchas más bajadas. Recorte de tipos, el tipo principal pasa del 4,5% al 4,25%, la facilidad de depósito que estaba en el 4% pasa al 3,75%. Por eso ahora está reaccionando al alza el euro. Está a las puertas del dólar con 9 centavos, por eso están reaccionando al alza los bancos. Pero necesitamos escuchar a Christine Lagarde. Analizamos en un programa especial en Capital Radio, bajo la dirección técnica de Guillermo Luna y de Juanda Cañadas, la decisión histórica del Banco Central Europeo. Nos acompaña José Manuel Amor, socio director de AFI en las oficinas centrales de analistas financieros internacionales de Madrid. Porque claro, José Manuel,
nos debemos asustar o extrañar porque hoy el BCE, ayer el Banco de Canadá, hayan bajado los tipos de interés antes de que lo haya hecho la Reserva Federal Americana, o es que realmente Estados Unidos está otra cosa con su economía en otra pantalla? Bueno, los momentos son distintos, ¿no? Es decir, la economía americana está creciendo todavía por encima del potencial, con una inflación con un componente de demanda algo mayor, aunque es verdad que se ve algún ramalazo de desaceleración en el mercado de trabajo, pero la verdad que es un momento muy distinto y por tanto, bueno, pues está un poco más lejos de ese momento de bajar, ¿no? El BCE se encuentra con una economía que ha estado muy deprimida, sobre todo en el centro y norte de Europa, en los últimos 2 trimestres, parece que está empezando a recuperar, pero con la inflación que está, bueno, en un momento menos peligroso y en unos niveles menos peligrosos. Y por tanto, bueno, creo que tiene todo el sentido ese desacoplamiento, que en todo caso debiera de ser coyuntural, ¿no? Es decir, yo creo que el mercado lo descuenta y prácticamente la mayor parte de analistas pensamos que vendrán las bajadas de tipos de la FED, lo que pasa es que con un cierto retraso. Ahora, ¿preocupante? No, o sea, no, yo no comparto estas visiones de que el euro está en peligro porque el BCE baje antes o no, o porque pueda importar inflación. A ver, yo lo he comentado más de una vez, el tipo de cambio que preocupa al BCE es el tipo de cambio efectivo nominal o real que define un poco lo que es el tipo de cambio con todos los países con los que comerciamos, no solo con el dólar, ¿no? Con lo cual no creo que haya ningún problema en ese sentido. Cada vez está subiendo más la banca dentro del IBEX 35. Hasta ahora es CaixaBank el título que mejor se comporta. Bueno, le están siguiendo el resto de entidades financieras, Bankinter, Unicaja, BBV, las entidades financieras entendiendo y leyendo también a su manera el mensaje. Un mensaje que lee el mercado, pero ¿cómo lo tiene que leer un inversor? Un inversor pensando en su cartera de fondos, en su exposición al mercado de renta fija, en su exposición al mercado de renta variable, teniendo en cuenta también los costes de financiación, a su vez, de empresas que tienen que acudir a los mercados a financiarse. Sí. ¿Qué hace el inversor que nos está escuchando en este momento, José Manuel? Bueno, a ver, lamento no darte grandes titulares porque está tan descontado que el mercado apenas ha cambiado lo que descontaba hoy y lo que descontaba ayer, con lo cual, bueno, pues las bolsas tampoco están teniendo gran movimiento y bueno, se espera, ¿no? Una moderación de tipos de interés que, como decías antes, en el caso de la banca mantiene unos márgenes de intereses importantes, en el caso de las empresas tenemos los diferenciales de crédito muy estrechos y, lógicamente, que baje el coste de la financiación a corto es muy positivo para todo el circulante, pero es que ya estaba descontado, ¿no? Entonces, yo creo que sin que haya habido una sorpresa en lo que va a hacer el Banco Central, que puede sorprender en el futuro, pero desde luego, sin que haya habido una sorpresa hoy, pues desde un punto de vista inversor, yo entiendo que las pautas son las mismas que teníamos ayer, ¿no? Y es, oye, estamos en un entorno en el que los tipos van a apoyar algo al ciclo, un ciclo que es de momento débil, unas empresas que tienen unos costes de financiación tremendamente bajos, desde el punto de vista de diferencial de crédito, y unas empresas, por ejemplo, en el caso bancario, que tienen unos márgenes amplios, ¿no? No veo cambio. Uy, parece que hemos perdido las últimas palabras de José Manuel Amor, socio director de AFI. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial informativo. Banco Central Europeo, bajada de tipos de interés. Dicen en el chat del canal de YouTube de Capital Radio, minuto y resultado. El euro a las puertas del 1,09, las bolsas subiendo, los bancos subiendo. Y lo que se entiende el Banco Central Europeo con la bajada de tipos de interés, 25 puntos básicos, siguiendo la estela del Banco Central de Canadá y adelantándose a la Reserva Federal, es que esta no va a ser la primera de muchas bajadas de tipos de interés. El propio José Manuel, adiós y muchísimas gracias, nos decía, ha sido una bajada de tipos halcona la que hoy ha aplicado el Banco Central Europeo. Vamos a volver al Banco de España. Ahí está nuestra compañera Lucía Martín, porque claro, Lucía, entre los frentes que tenemos abiertos ahora es si también el Euribor había descontado, anticipándose con sus bajadas, este movimiento, esta bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo, o lo veremos en las próximas horas. Al final tenemos que mirar cómo impacta esto en el bolsillo real de los consumidores, de la gente, bueno, o a lo mejor de las empresas, tú dirás. Pues tras esta decisión del Banco Central Europeo, ¿a qué tenemos que estar pendientes? Al Euribor. Tocó máximos el pasado mes de octubre por encima del 4% y lleva ahora 2 meses dando un respiro, con lo cual las familias pues muy pendientes de lo que haga el Banco Central Europeo para mirar cómo les queda su hipoteca a fin de mes. También las empresas están muy pendientes de estas decisiones y de cómo les afecta a su financiación cuando piden una línea de crédito.
Todo esto es lo que tenemos que vigilar muy de cerca a partir de ahora, porque es lo que nos afecta en la economía real, en nuestro día a día. Efectivamente, en nuestro día a día. Luis Vicente Muñoz, director de Capital, La Bolsa y la Vida. Vamos a escuchar en cuestión de minutos, son y 36 y 37, no queda nada, quedan 8 minutos y Lagarde está hablando ya. Vamos a escuchar a una Lagarde contundente, ambigua, prudente o halcona, como nos decían desde AFI, baja de tipos halcona, pues a lo mejor es una Lagarde un poco más dura. Desde luego el euro está descontando eso con su subida. Pues lo veremos en la cuenta atrás ha comenzado. Estamos a 13 minutos escasos de que comparezca la presidenta del BCE. Yo me inclino más por esperar una Lagarde ambigua, porque ella es prisionera de un legado, el de Mario Draghi, que ha conseguido que el Banco Central Europeo sea uno de los bancos centrales más previsibles del mundo, más transparente en sus intenciones. Pero claro, llega un poco forzada por las circunstancias. Al ser prisioneros de los compromisos de esta bajada de tipos de interés que ya han decidido, pues a ver cómo nos explica a los ciudadanos y a las empresas, la presidenta del Banco Central Europeo, que esto tiene que convivir con tasas de inflación que todavía están lejos del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, sobre todo porque el único mandato del Banco Central Europeo es contener la inflación, no como el americano, que también tiene un mandato de cuidar su economía y de cuidar su empleo. Aquí puede que esté pesando en Europa, sin estar incluido en el mandato, cierta presión por reactivar la economía centroeuropea, en particular la alemana. Así que Christine Lagarde se va a ver obligada a explicar en que esto no va a hacer daño a la lucha contra la inflación, al bajar un poquito las armas agresivas. Tiene que explicar que esto tiene que convivir con una incertidumbre económica importante todavía, la geopolítica, ¿no? Con la guerra en Europa, en Ucrania, con la guerra en Gaza, con las tensiones en las cadenas de suministro, ya veremos qué va pasando con la energía. Tiene que explicarnos que esto, tiene un efecto positivo esperado en la desaceleración económica. Y tiene que explicarnos también que hay que jugar en un escenario, y de ahí la importancia de estar vigilando los datos, en los que hay fuerzas opuestas, ¿no? Porque por un lado sigue existiendo una enorme liquidez en los mercados, hay mucho dinero, y más con lo que se ha ganado en bolsa hasta ahora, quienes han estado invirtiendo en tecnología, por ejemplo, viene un tsunami enorme seguramente en cuanto acabe el semestre, con la nueva entrada de fondos de inversión. Pero luego también es que hay datos que muestran debilidad tanto en el consumo como en la inversión. Es decir, estamos en una especie de tierra de nadie, intentando celebrar lo que es una muy esperada primera bajada de tipos de interés. Es la primera en 5 años, no perdamos de vista, o 6, ¿no? Según cómo vamos el recuento, que esperamos que tenga un poco de efecto. Pero no olvidemos que todo lo que hacen los bancos centrales no tiene demasiado efecto inmediato más allá de los mercados de los bonos o de los tipos de interés que nos ajustan en las hipotecas, que están muy relacionados con los tipos de interés en los mercados secundarios de la deuda pública. Los efectos de los bancos centrales europeos son lentos, tardan un poco de tiempo en hacer efecto. Bueno, pues gracias Luis Vicente por esta interpretación de lo que estamos contando en tiempo real en Capital Radio. Me ha gustado cuando tú pones encima de la mesa una realidad, es una bajada de tipos forzada. Voy a traspasarle la pregunta a Gregorio Llagas, socio director de Welcome AM Asset Management. Gregorio, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal? Encantado, muy buenas tardes. Es una bajada de tipos la que hoy ha anunciado Lagarde. Empieza a hablar en 4 minutos. ¿Forzada? En nuestra opinión, sí, en nuestra opinión se pilló, ya estaba muy anunciada la bajada de tipos y como tal la ha realizado, ¿no? Entonces yo creo que le sirve para autoafirmarse, ¿no? La independencia respecto a la Reserva Federal, ¿no? Que siempre se le ha acusado de seguidismo al Banco Central Europeo respecto a la Reserva Federal, pero yo no creo que sea, y opinamos así desde hace tiempo, que sea la primera de muchas continuadas, sino que es la primera bajada, habrá más, pero ahora va a entrar en modo pausa pues hasta después de las elecciones americanas y ahí ya verán un poco también cómo hace la Reserva Federal y cómo está toda la economía. Claro, porque ese es otro cantar. También llama la atención, ¿no?, que Canadá también haya bajado sus tipos de interés porque va a la par de lo que hace la Reserva Federal. Sí, pero yo creo que está en una situación distinta, ¿no?, por distintos motivos. Yo creo que ambas, tanto en Estados Unidos como en Europa, los bancos centrales pues se amparan en que hay pleno empleo, entonces tampoco tienen necesidad inmediata de bajar tipos. Esto ya creo que es una bajada
primera, pero no va a ser continuada hasta diciembre. Uh-huh. Y lo que le pasa a la Reserva Federal es que tiene pendiente también las elecciones, ¿no? Al final, todos los candidatos ya son proteccionistas, pero además en el caso de Trump, además con bajada de impuestos, eso daría soporte al consumo, ¿no? A usted diga. Pues le va a preguntar si a usted le preocupan las presiones salariales que tenemos en Europa, porque en Estados Unidos es evidente que han tenido efecto, pero tienen una evolución del mercado laboral espectacular, envidiable a los ojos europeos. Aquí tenemos presiones salariales. ¿Es un factor de riesgo? Sí, de hecho yo creo que es un poco lo que le ha cambiado el paso a Lagarde, ¿no? Habían anunciado toda la bajada de tipos, que hemos tenido hoy, ¿no? Y salió el dato, pues hace 10 días o así, salió el dato de salarios, ¿no? Entonces habíamos hecho pico en 5%, había bajado al 4,5%, todo el mundo esperaba que bajara más y salió en 4,7%, ¿no? Entonces esa tensión salarial subyacente, pues yo creo que evidentemente a Christine Lagarde y a todo el Banco Central Europeo le va a afectar y va a hacer lo que entremos en un modo pausa, pues eso, a ver cómo continúan desarrollándose los indicadores económicos, ¿no? En cualquier caso, a priori descartamos. ¿Usted recuerda aquel evento del año 2008 cuando Jean-Claude Trichet, contra pronóstico, subió los tipos de interés y luego venía la crisis que venía? Aquí ni mucho menos estamos en lo que sería la situación contraria, ¿no? Bajo tipos, pero luego el capítulo de inflación se prolonga más tiempo. No, esperemos que no, porque menuda papeleta tendría. Esperemos que no. Pino Canas y lo recuerdo. Pero no, esperemos que no. Ha habido muchos comentarios últimamente sobre posibilidad de subida de tipos futuros y tal. Nosotros, desde luego, no es nuestro escenario central. Sí que creemos, y lo mantenemos desde hace bastante tiempo, desde hace un año así, que iban a estar los bancos centrales iban a estar en modo pausa, y es en lo que están mirando cómo se desarrollan los acontecimientos. Al final es cierto que Europa está estancada, el crecimiento en Estados Unidos, el crecimiento va cayendo, pero la inflación todavía no está domada del todo. Entonces, mientras haya pleno empleo, creen que tienen margen para esperar. Yo recuerdo que ustedes desde Welcome, allá por el otoño, ya decían, cuidado, que no vemos tantas bajadas de tipos de interés como se están anticipando, que incluso nos podemos ir al segundo semestre del año. Y en Estados Unidos, desde luego, ¿por qué el mercado ansía bajadas de tipos cuando la economía está bien y ha soportado muy bien no solo el capítulo de inflación, sino el capítulo de subida acelerada de los tipos de interés? ¿Por qué tenemos prisa porque se vuelvan a bajar? Bueno, yo creo que ha habido un momento en que los inversores han estado escribiendo una carta a los Reyes Magos, ¿no? Crecimiento, control de la inflación y bajada de tipos, un poco todo, ¿no? Y al final todo no casaba, ¿no? Entonces yo creo que la inflación, lo que es la última parte de la inflación, pues cuesta mucho más domesticarla, y en eso estamos, ¿no? Y entonces desde ahí es donde nosotros pensábamos que los bancos centrales iban a esperar a ver cómo iba evolucionando la inflación, mientras no les hiciera falta por el tema del empleo, pues bajar tipos, ¿no? Hasta que no hable Lagarde, entiendo que no podemos saber cuál va a ser el escenario, ¿no? En función del tono que ella utilice, porque además todo lo que hace, yo a veces también pienso, Gregorio, que anticipan el movimiento para no generar un boom, ¿no? Sí, en el mercado, porque si no hubieran anticipado lo que iba a pasar hoy, a lo mejor no lo hubieran ejecutado la bajada, pero no habría habido un boom, ¿no? Claro, pues que el boom afecta al mercado de bonos y los estados están muy endeudados y las familias no, como en la crisis financiera, pero bueno, pues al final tienen créditos, igual que las empresas, ¿no? Así que a ver en qué se traduce el data dependent que en otras ocasiones ha usado la presidenta del BCE. Efectivamente, a ver en qué se traduce, aunque yo creo que una cosa importante en todo este proceso es que es cierto que los estados han endeudado mucho, todos los estados y en todas las áreas geográficas, pero lo que sí que se ha producido, y en el caso europeo y español específicamente, es un desapalancamiento de las empresas y de las familias, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo, pues todo este proceso de tipos altos, lo que es en la parte privada en España, en Europa y en general en el mundo, yo creo que la afrontamos de una manera mucho mejor, porque están el sector privado está mucho más desapalancado. Realmente donde se ha traspasado el apalancamiento es al sector público, ¿no? Y ahí es donde podría surgir problemas en algún momento. Surgir problemas, pero que tengamos una gran crisis de deuda, porque se viene desde hace mucho tiempo temiendo que eso acabe sucediendo. Y fíjese que si hace unos años hablábamos, bueno, ahora que llegan las subidas de tipos de interés, es una manera de drenar toda la liquidez que se inyectó en el mercado porque se necesitaba, fue la crisis, luego vino el COVID, por los motivos que fueran, o porque la economía estaba débil, ¿no? Pero cuando estábamos intentando quitar liquidez, que muchos dicen, en parte eso es lo que ha justificado la fuerte subida de los mercados financieros, de la renta variable, ahora volvemos a bajar tipos de interés.
Sí, la verdad es que es una situación complicada. Hasta ahora lo han hecho mediante balance, ¿no? Han ido reduciendo balance, las subidas de tipos, y habrá que ver ahora qué sucede. La verdad es que es una situación complicada. Yo creo que en Europa estamos mucho mejor preparados para afrontar el tema de la deuda. Hay que ver un poco los déficits públicos que tenemos en las distintas áreas, y la verdad es que en Estados Unidos es más complicado, ¿no? Porque al final tiene un déficit público del 6-7%, y esos son 2 trillones al año nuevos que hay que financiar, ¿no? Entonces yo creo que es una situación más complicada. Y ahí es donde los banqueros centrales muchas veces, cuando escuchas sus discursos, ves que se sienten solos, que se sienten abandonados, que miran a los políticos y le dicen: nosotros estamos haciendo nuestra tarea, por favor, hagan ustedes la suya. Yeah. Lo que pasa que la dependencia de las elecciones en el corto plazo es lo que muchas veces lo que tienen, ¿no? A eso le dedica muchos minutos también Lagarde, la política fiscal de los países, que por un lado está estrenando, pero por otro lado estás estimulando, ¿no? Se sienten solos. De hecho, nosotros en alguna presentación que tenemos, cuando ponemos a los banqueros centrales, ponemos la foto de un lobo solitario, porque se sienten solos. Pues ¿sabéis qué le voy a decir, don Gregorio? Que ya no estamos solos. Ya no estamos solos aquí, porque ha llegado Christine Lagarde y empieza a ofrecer la rueda de prensa junto a Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, en Frankfurt. Y le voy a pedir que nos acompañe, pues unos minutitos, para que en función de lo que diga Christine Lagarde, yo creo que se puede poner si quiere los auriculares que tenemos en la radio para poder ir escuchando a la presidenta del Banco Central Europeo, pues cómo describe la situación y cómo la justifica, aunque lo interesante van a ser las preguntas, ya lo sabe usted. Nos vamos en directo a Frankfurt. Esto es Capital Radio. 25 puntos básicos, recorte de tipos de interés del Banco Central Europeo, tipo general, se ha ido al 4,25%. El Euribor ya lo había descontado. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission, it is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction after 9 months of holding rates steady. Since our meeting in September 23, inflation has fallen by more than 2.5 percentage points. Christine Lagarde ha dicho que ante la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria es apropiado moderar ahora el grado de restricción de la política monetaria después de 9 meses en los que los tipos se han mantenido sin variación. And inflation expectations have declined at all horizons. Las expectativas de inflación se han reducido en todos los horizontes. Recuerden que en el marco de la subida de la inflación hay una línea que preocupa especialmente, y es la subida de la inflación vinculada a los servicios, según los últimos datos que hemos tenido, que quizás también esté vinculado a las subidas salariales y al consumo. At the same time, despite the progress over recent quarters, domestic price pressures remain strong as wage growth is elevated and inflation is likely to stay above target well into next year. Pues ahí está, las presiones siguen siendo intensas, las presiones inflacionistas por el crecimiento de los salarios. Es probable que la inflación continúe por encima del objetivo hasta bien avanzado el año que viene. 2024 and 2025 compared with the March projections. Staff now see headline inflation averaging 2.5% in 24, 2.2% in 25 and 1.9% in 26. For inflation excluding energy and food, está actualizando las previsiones de inflación este año 2,5% en la eurozona, año que viene 2,2%. La inflación subyacente este año estará en el 2,8% y el que viene en el 2,2%. Crecimiento, ¿dónde estamos? Otra pata clave, no es objetivo del Banco Central Europeo, pero es importante. Este año la eurozona crecerá 9 décimas, en 2025 un 1,4%. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. We will keep policy rates sufficiently restrictive for as long as necessary to achieve this aim. Bueno, pues ahí puede estar una de las frases, ¿no? Va a mantener los tipos de interés el Consejo de Gobierno del BCE niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr el objetivo. Lo que pasa, Gregorio, es que el propio objetivo del Banco Central Europeo es que la inflación no se acerque más a la zona del 2%, que es su objetivo, hasta el año 2025, para cuando pronostica una inflación del 2,2%, y es que como nos dijeron tantos años que el objetivo era el 2, entiendo que puede ser el 2,2, que puede ser el 2,1. Claro, pues nos dijo, la tenemos en el 2,6. Efectivamente, yo creo que ellos, la verdad es que
Le sorprendió el dato del otro día de inflación salarial, como te comentaba previamente, ¿no? Sí. Y bueno, pues el objetivo, hay que tener en cuenta que probablemente el objetivo real de inflación se pueda subir. O sea, estamos en un nuevo ciclo de inflación, digamos, hasta la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, yo creo que tuvimos un ciclo de inflación. Desde China hasta la pandemia, digamos que hemos tenido otro ciclo de inflación, que la media estuvo en el 1,3, y yo creo que ahora hemos entrado en otro ciclo de inflación nuevo, ¿no? Que hay que ver dónde se queda. Claro, el objetivo de los bancos centrales del 2% lo tenemos así desde los años 90, ¿no? Que se decidió que ese fuera el objetivo de inflación. Pero podría establecerse otro objetivo de inflación. Sí, yo creo que, o sea, no, con que esté la inflación contenida entre el 2, 2,5, yo creo que más que nada es que sea previsible entre el 2, 2,5, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Pero no hay que olvidar también un poco la fijación que tiene en Alemania, por razones históricas y lógicas, la fijación que tiene con el tema de la inflación, ¿no? Y eso que hace que, como comentaba antes Luis Vicente, el mandato del Banco Central Europeo sea la inflación, mientras que en el caso de la Reserva Federal es tanto la inflación como el crecimiento, ¿no? Claro, lo que pasa es que Alemania está en una situación muy delicada precisamente por su débil crecimiento. ¿Eso es un efecto de presión ante el Banco Central Europeo? Si se lo preguntáramos a Lagarde ahora, nos diría que no. Pero en la práctica, es que Alemania está débil, Alemania es locomotora, Alemania fue también la más afectada por la dependencia energética de Rusia que disparó el episodio de inflación. Claro, le ha afectado dos cosas, le ha afectado el tema energético que comentas y yo creo que le ha afectado mucho que Europa es una economía muy abierta, no es como Estados Unidos. Las exportaciones representan el 45% del PIB de Alemania, o sea, es que es una economía muy abierta, entonces la fragilidad de China y después algo que sí que puede ayudar a que el Banco Central ahí sí que puede ayudar, la divergencia que ha habido con nuestro principal competidor, que es Japón. Japón y Alemania exportan lo mismo, exportan industria con valor añadido. Entonces, como nosotros hemos tenido subidas de tipos y Japón ha tenido tipos negativos hasta hace nada, pues el euro-yen se te ha ido a 170, están altos. Entonces, tú cuando sales a competir, un coche alemán sale a competir con un coche japonés, el coche japonés está mucho más barato fuera. Entonces, este cambio de política monetaria en Europa, que está coincidiendo con un cambio de política monetaria en Japón, puede ayudar bastante al sector exterior europeo y con ello a Alemania y a toda Europa. Vamos a volver con Christine Lagarde. Enseguida una última pregunta. Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome AM. Si un inversor nos está escuchando, una reflexión a tener en cuenta sobre todo lo que está sucediendo con los tipos de interés y con los mercados financieros. Una reflexión que nos ayude a entender dónde estamos. Yo creo que ahora tenemos una ventaja muy grande, que es que ahora mismo, pues estar conservador paga. Entonces yo ahora mismo lo que haría si fuera un inversor sería estar conservador, hay que esperar. Entonces tú cuando tienes el 2 años americano cerca del 5%, ahora está el 4,74, pero está al 5%. Tienes el 2 años alemán al 3%, yo me metería ahora una parte importante de mi patrimonio en activos, en estos activos seguros a 2 años, en deuda a 2 años, y cuando los activos de riesgo, tanto bolsa como renta fija privada, ceda, ahí vendería este tipo de activos y entraría en activos de riesgo. Porque algún día la bolsa va a ceder. La bolsa va a ceder y la renta fija privada, que los diferenciales están muy estrechos, va a ceder esos diferenciales también. Entonces estoy convencido que a lo largo del año, por ejemplo, en renta fija privada vamos a tener oportunidades buenísimas para construir carteras de deuda subordinada, por ejemplo, que con tires del 7,5 y del 8. Entonces, si tú haces esa estrategia, sin lugar a dudas, saldrás vencedor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Especial Banco Central Europeo, bajada de tipos de interés. Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. Seguimos con Lagarde. Enseguida empiezan las preguntas de los periodistas a la presidenta del Banco Central Europeo y seguimos analizando el impacto en mercado de la economía y en nuestras inversiones. Cuídese. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Volvemos a Frankfurt. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Previsiones de inflación. Hasta el año que viene todavía tendremos la inflación por encima del 2%. Ha sido una bajada de tipos forzada, una bajada de tipos halcona por parte del Banco Central Europeo, un BCE que sigue siendo data dependent o no. Entendemos que sí, a tenor de las palabras de Christine Lagarde en directo. Labour costs will likely fluctuate over the near term, as seen in the pickup in negotiated wages in the first quarter. At the same time, forward-looking indicators signal that wage growth will moderate over the course of the year. Profits are absorbing part of the pronounced rise in unit labour costs, which reduces its inflationary effects.
Inflation is expected to fluctuate around current levels for the rest of the year, including due to energy-related base effects. And it is then expected to decline towards our target over the second half of next year, owing to weaker Cuidado con lo que acaba de decir Christine Lagarde. La inflación se va a estar fluctuando en los niveles actuales lo que queda de año. ¿Está diciéndonos Christine Lagarde que no hay más bajadas de tipos de interés? Vamos a seguir escuchándola. Longer-term inflation expectations have remained broadly stable, with most standing at around 2%. Turning now to our risk assessment. The risks to economic growth are balanced in the near term, but remain tilted to the downside over the medium term. A weaker world economy or an escalation in trade tensions between major economies would weigh on euro area growth. Bueno, pues sí, tenemos riesgos en la economía, claro, tensiones comerciales, tensiones geopolíticas. Pero Lagarde acaba de decir que la inflación lo que resta de año va a permanecer en los niveles actuales y esto puede ser una pista de que no hay más bajadas de tipos de interés este año porque dice que hasta la segunda mitad del año 2025 la inflación no bajará. Seguimos en Capital Radio. Especial informativo Banco Central Europeo con Laura Blanco. In line with our monetary policy strategy, Banco Central Europeo ha bajado tipos de interés como se esperaba, 25 puntos básicos, bajada halcona. Da a entender que la cosa no es sencilla para seguir bajando más el precio del dinero en lo que resta de ejercicio. El euro sube y los bancos que han sido los grandes beneficiados de 10 subidas de tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo pues desde el verano de hace un par de años, esas 10 subidas de tipos de interés que llevaron los tipos al 4,5%. CaixaBank un 3% de subida, más de un 3%. Bankinter más de un 2%. Unicaja más de un 2%. BBVA más de un 1%. Banco Santander más de un 1%. El que está un poquito más flojo, pero claro, es que estamos en medio de una OPA, es el Banco Sabadell rebotando un 0,75%. El mercado está entendiendo que cuidado, que a lo mejor esta y no más, recortes en el precio del dinero. A ver si han empezado las preguntas para Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. In a timely manner. We will keep policy rates sufficiently restrictive for as long as necessary to achieve that aim. We will continue to follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate level and duration of restriction. In particular, our interest rate decisions... Data dependent, lo ha dicho. Christine Lagarde va a seguir siendo data dependent y por eso el equipo de Capital Radio ha elaborado camisetas que nos pueden ver en el canal de YouTube de Capital Radio. El data dependent, que sí que ha citado Christine Lagarde. Luis Vicente Muñoz, director de Capital, La Bolsa y la Vida. ¿Qué le preguntarías a Christine Lagarde ahora? Sin duda una bajada de tipos halcona y empezamos a entender que a lo mejor no hay más bajadas este año, o no sé si va a depender de las elecciones americanas o de lo que haga Jay Powell, ¿no? Ya a Jerome Powell ya se le llama Jay Powell en este argot de los mercados financieros. Yo le preguntaría a Christine Lagarde, presidenta, ¿por qué está usted tan seria? Porque está transmitiéndolo todo con una parsimonia, con una frialdad, sobre todo cuando repite ese mantra que los banqueros centrales han hecho suyo, de que sí, somos data dependientes, pero eso de echar hacia adelante la pelota de los objetivos de inflación, podemos esperarlos a finales de 2025, en 2026, esto de no tenemos prisa para alcanzar los objetivos de inflación, implícitamente nos está diciendo que hay otras cosas que les preocupan al mismo tiempo que la batalla contra la inflación. Está diciéndonos, traduzco, que le preocupa la debilidad de la economía europea, que contrasta además mucho con la economía americana. ¿Es eso, presidenta, lo que usted está dejando en el aire? Y podríamos añadir a eso, Luis Vicente, otra reflexión, la inflación en el sector de los servicios y las subidas salariales, dos factores que presionan. Vamos a volver a Frankfurt porque empieza la rueda de prensa, la rueda de prensa había empezado ya, pero empiezan las preguntas de los periodistas. A ver qué dice Christine Lagarde, ha usado el término data dependent. D-Day. And we pay tribute to those sacrifices and those of many others
because it enabled us to build what we have built, to disagree in a very civilized way, to have very harmonious and congenial decisions amongst 20 different nationals representing their respective national central banks amongst our governing council. And it was perfectly appropriate and fitting to do so. Bueno, pues habla de la armonía entre los diferentes países que componen el euro. And we did so because overall our confidence in the path ahead, because we have to be forward-looking, has been increasing over the last months. So let me explain to you why our confidence has increased in the path ahead. And I will take you back a little bit, because this is, after all, the first time in many years that we make that kind of decision. And these things do not happen in a vacuum. So I'll take you back a little bit to our monetary policy cycle to remind you that we have had 2 successive phases and we have made that decision. So the first phase, as you will remember, was a phase of very robust and rapid tightening. We tightened by 450 basis points between July 22 and September 23. Then we moved into a phase of holding from September 23 Bueno, está explicando la subida rápida entre el verano del 22 y septiembre del 23 y luego la etapa de mantener los tipos de interés. During each of those phases, we divided inflation by half. So if you look at the peak of inflation, October 22, we were at 10.6, double-digit inflation on average. Now fast forward, September 23, we are at 5.2. En un año consigue el Banco Central Europeo reducir a la mitad la inflación. 2.6. So at each and every step of the way, when we reassess and decided to move in a different direction, Bueno, está justificando por qué se bajan los tipos de interés, por dónde estaba la inflación y el impacto que ha tenido subir los tipos de interés y dónde está la inflación en el 2,6%. And there is one particular line of projections which to many of us was relevant. If you look at Q4 25 projections, you look at September, you look at December, you look at March, you look at June, there's a variation between those projections of 0.1. So it's either 2 or 1.9 or 2 or 1.9 or 2. And it's on the basis of this reliability and solidity and robustness of those projections that we have made that decision. Bueno, pues en base a la robustez de las proyecciones que tiene el Banco Central Europeo con la inflación se ha tomado la decisión. Lo acaba de decir Lagarde, la bajada de tipos es por eso. And I will invariably tell you the same thing, which is what is included in the monetary policy statement. We shall be data dependent and we shall decide meeting by meeting. But to say that is probably not enough. And how we collect data matters, but what is also more important is how do we analyze the data? And I'm not only specifically pointing at one set of data, all the data that we get. Bueno, pues sigue, sí, el meeting by meeting, que no lo había citado, pero efectivamente, meeting by meeting, data dependent, no tanto cómo conseguimos los datos, sino cómo analizamos los datos. Análisis capital, para entender dónde estamos en la eurozona, con los precios, la decisión del Banco Central Europeo, lo que nos conviene. Es un placer conectar con Oxford Economics, es un placer disponer del análisis de Ángel Talavera. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Capital Radio. Ángel, muy buenas tardes. A ver, que me parece, Ángel, que tiene usted el micrófono apagado y ahora ya sí. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Esta vez sí, un saludo desde Londres. Bueno, un saludo para usted, para Londres. Gracias por acompañarnos. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Cree usted que ha hecho bien el Banco Central Europeo con la inflación en el 2,6 en bajar tipos y en la prudencia? Pues estamos notando a una Christine Lagarde muy prudente para justificar la bajada de tipos de interés, ¿verdad?
Sí, a ver, hay que entender que los tipos están a un nivel muy alto. Por lo tanto, que empiecen a bajar los tipos creo que es relativamente consistente con la bajada de inflación que hemos tenido desde el 10% hasta el 2,6% ahora mismo. Entonces, que la inflación no esté todavía en el target no quiere decir que los tipos no puedan bajarse algo, entendiendo de que a un 4,25 o a un 3,75, según la tasa que usemos, los tipos todavía siguen siendo muy restrictivos. Simplemente son un poco menos restrictivos que antes. Por lo tanto, yo creo que la decisión para mí tiene sentido, pero también es cierto que el hecho de que la inflación no baje tanto como se esperaba hace que el Banco Central Europeo sea muy cauteloso en la comunicación. Los bancos centrales creo que están todos muy quemados de alguna manera por la experiencia anterior de la inflación y todos quieren tener mucho cuidado en comunicar de que no van a precipitarse en el ritmo de bajada de tipos. Así que ahora dependerá de los datos o dependerá también de lo que haga la Reserva Federal Americana, porque no se espera que baje los tipos de interés la FED la semana que viene. Yo soy de los que piensa que la relación entre la FED y el Banco Central Europeo ha sido quizá un poco exagerada. Es cierto que no se pueden desacoplar completamente y hay una implicación, por ejemplo, para el tipo de cambio si el Banco Central Europeo bajara tipos mucho más que la FED, pero creo que hay un rango donde el Banco Central Europeo puede moverse independientemente de la FED. Si la inflación en Europa baja en los próximos meses o si las proyecciones bajan en septiembre, yo creo que el Banco Central Europeo volverá a bajar tipos. Que la FED corte o no este año todavía no se sabe. Yo creo que todavía es probable que un corte de la FED pueda pasar. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia de 1 o 2. Más allá de eso, quizá empieza a ser más problemático. Pero a día de hoy yo creo que tampoco es tan crítico para el Banco Central Europeo que la FED se mueva una bajada o no se mueva. ¿Usted espera, por lo tanto, que haya más bajadas de tipos de interés del BCE este año? ¿Lo ve posible dentro del escenario? Sí, yo creo que sí. Una de las análisis que haría hoy, por ejemplo, que es un poco darle la vuelta a la tortilla, es que la subida de las proyecciones del Banco Central hacen que si la inflación se más o menos comporta en los próximos meses, para septiembre, en la próxima revisión de datos, es más probable que puedan volver a bajarlas un poco. Si el Banco Central Europeo baja las proyecciones un poco, eso les da la cobertura perfecta para poder, por ejemplo, hacer otra bajada de 25 tipos. Ahora bien, como dice Lagarde, al final es data dependent. Si la inflación no se mueve como se espera, si los salarios no bajan, si la inflación de servicios no cae, pues no creo que va a tener mucho más remedio que tener que mantenerse ahí. Pero yo creo que ahora mismo las condiciones económicas de la eurozona hacen posible que todavía veamos una bajada o incluso 2. Enseguida le voy a pedir una mirada práctica para la empresa, para el ciudadano, sobre el impacto real de esta bajada de tipos, porque como ya estaba descontada, no tengo claro qué puede pasar a partir de ahora. Pero vamos a volver a Frankfurt, a ver qué más está diciendo Lagarde. Relevant. So I'm not going to tell you today, nor at any point in time, until much later on in the summer, whether we do this now or whether we do something else at another point in time. The only thing I'm telling you is that we need sufficient data, and data comes in gradually over the course of time, sufficient data to actually corroborate the view that we have that the disinflationary path is being confirmed and warrants further decisions. Bueno, pues es que al final lo que dice Lagarde es que necesitan datos suficientes y entendemos que lo que le estaban preguntando a los periodistas es ¿y en qué momento y cuándo y cómo? Y no quiere, pues dar una fecha en el tiempo acerca de cuándo podría venir otra bajada de tipos de interés. De todas formas, les recuerdo lo que sucede habitualmente, que se utiliza algún medio, algunas declaraciones o alguna comparecencia para que sea algún miembro del Banco Central Europeo el que sugiera, el que deje entrever lo que va a pasar, y normalmente llegamos a los días de las reuniones del Banco Central Europeo, si me permiten la expresión popular, con el pescado vendido, a la espera de que, pues siempre puede no cumplirse con el guión, pero eso es lo que suele suceder con el Banco Central Europeo. Anticipa por canales masivos, a veces económicos, a veces comparecencias. A ver qué más dice Lagarde. That was the Watcher's speech, in which, in a sort of perspective, but also, I wouldn't elevate myself to that level, but in a vaguely academic way, I tentatively analyzed the phases that we had gone through and anticipated what could come next. Are we today moving into a dialing back phase? I wouldn't volunteer that, because as I said, we are making a decision on the basis of the confidence that we have that we are on a path. But we will need, at each and every point in time, in the course of the next few months,
we will need data and more data and analysis of those data to constantly confirm that we are on this disinflationary path. So we know the destination. We know the direction that we are taking. We know the methodology that we will apply. We know the volume of multiple data that we should be receiving and that will accumulate and corroborate, hopefully. But I cannot confirm that it is the dialing process that is underway. There's a strong likelihood, but it will be data dependent. And what is very uncertain is the speed at which we travel and the time that it will take. Again, this will be determined by the data that we receive. Bueno, pues es un camino y ella dice que tiene claro, ella es la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que hacen falta los datos suficientes. Especial Capital Radio con esta bajada de tipos de interés después de que dejara de subirlos en septiembre del año 2023. 10 subidas aplicó el Banco Central Europeo, han reducido la inflación, han tenido impacto en la concesión de crédito, en las condiciones de concesión de crédito y ojo que también tuvieron impacto en el Euribor y en el coste del endeudamiento de los préstamos de empresas o de particulares, por ejemplo, para la adquisición de vivienda. Pero ahora le damos la vuelta y me gustaría preguntarle a Ángel Talavera desde Oxford Economics en Londres. Claro, la bajada de hoy era esperada, ¿no? Y el Euribor ya la había descontado. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo se traduce en el día a día de la gente? Esto, los mensajes que está dando Lagarde y cómo se vayan traduciendo a la economía real. Este fin de semana, cuando cualquiera de nosotros estemos cenando con nuestros amigos y nos pregunten, bueno, pues entonces va a ser más fácil que me den un crédito, más fácil pedirlo, más barato pedirlo. ¿Qué respondemos? Ángel, porque sabemos que la política monetaria tarda meses a veces en hacer efecto, ¿verdad? Pues como comentas, primero, la política monetaria tarda tiempo en llegar a la economía, eso es lo primero, y lo segundo, la bajada de hoy ya estaba descontada, por lo tanto, muchas veces la decisión del Banco Central, ya los tipos de interés de referencia, los de préstamo en el interbancario, los de una hipoteca, pues ya se han ajustado antes, por lo tanto, como comentas, la bajada de hoy en realidad no tiene casi efectos prácticos porque ya estaba descontada. Es por eso que es tan importante y Lagarde se pasa tanto tiempo intentando guiar el futuro de lo que será la política monetaria, ¿no? Lo que llamamos el forward guidance, que es una parte muy importante del trabajo de los bancos centrales, que es intentar decirle al mercado por dónde van a ir los tiros. El problema es que ahora mismo es muy difícil saber por dónde van a ir los tiros. Y de cualquier manera casi diría que hoy, a pesar de la bajada de tipos, el mensaje que es bastante hawkish y la subida de proyecciones hacen que posiblemente las tasas de interés ahora proyectadas a 6 meses o a un año puede que se muevan un poco hacia arriba. No tengo ahora mismo el monitor delante mío para verlo, pero podríamos ver la típica reacción donde una bajada de tipos se acaba traduciendo en una expectativa de tipos algo mayores cuando acabe la reunión o cuando acabe la conferencia de prensa. Bueno, pues vamos a preguntárselo enseguida al siguiente invitado, qué pasa en el mercado de renta fija, qué es lo que está descontando. Jefe para Europa de Oxford Economics, Ángel Talavera, muchísimas gracias por este análisis capital en un día que, aunque ya estaba descontado por el mercado, es importante porque el Banco Central Europeo se anticipa a la FED y porque hay un cambio, hay un logro al final en ese camino que dibuja Christine Lagarde. Pues se ha conseguido llevar una inflación que llegó a estar por encima del 10% a estar más próxima al 2%, aunque esté en el 2,6%. Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Volvemos a Frankfurt. Christine Lagarde, habla la presidenta del Banco Central Europeo. You've predicted that there will be a moderation in wages in the Eurozone later this year. Do you need to see that moderation actually happen? Pues es muy interesante la pregunta. Si necesita el Banco Central Europeo ver cómo se modera el incremento de los salarios. Recuerden, en el primer trimestre del año con una subida superior al 4,5%. A ver hasta qué punto esto acaba influyendo la decisión del BCE. What we wanted before making that decision was collectively to increase our confidence level that the path ahead was on its disinflationary rhythm that we needed in order to make our decision. And to do that, we looked back at the last time we decided to hold, which was in September,
and we assessed the journey from September 23 up until now. And as I just said in the previous answer, there are bumps on this road that we are traveling with more confidence that the disinflationary path is actually materializing. Bueno, pues se está materializando el camino de la desinflación, es lo que acaba de decir Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que no da pistas sobre lo que va a hacer. ¿Cómo lo está interpretando el mercado de deuda? Nos vamos a Tradition, nos vamos la siguiente conexión con don Javier Ferrer para que nos explique qué está interpretando el mercado. ¿Tendremos más bajadas de tipos de interés en lo que resta de ejercicio o está siendo halcona, hawkish, la presidenta del Banco Central Europeo? ¿Cómo lo ve usted, don Javier Ferrer? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Inicialmente el mercado tenía prácticamente descontado este movimiento de tipos de interés y si nos vamos a las expectativas del mercado, sin embargo, han cambiado ligeramente. En el caso europeo, ayer mismo estaba viendo que para septiembre se preveían también una nueva bajada de 1/4 de punto, más del 70% aproximadamente de las opiniones, y ahora han caído a niveles del 59%, lo que quiere decir que ya ha marcado un movimiento importante y relevante en cuanto a las posibilidades que no veamos nuevas bajadas de tipos a lo largo de este año, aunque todavía el mercado sigue pensando por encima del 50% que sí que habrá otra aproximadamente entre septiembre y diciembre de este año, ¿no? Lo que haga la FED también va a ser clave para entender el comportamiento del mercado de deuda, para entender el comportamiento del cruce de divisas, entiendo. Por supuesto. Si nos vamos precisamente a las expectativas con respecto al mercado americano, se siguen manteniendo en un 60% las posibilidades de una bajada de tipos en el mes de septiembre y del 70% de bajada en el mes de diciembre. Esas son las expectativas y en base a eso es donde se está replanteando la situación de futuras bajadas en el mercado europeo. ¿Ha hecho bien Lagarde, el equipo de Lagarde, bajando hoy los tipos de interés, Javier? Da la impresión de que se habían pasado de frenada. Yo creo que sí, que es testimonialmente lo que quieren es trasladar al mercado y sobre todo trasladar a los grandes halcones europeos, los grandes países que tienen un efecto mucho más perjudicial en sus economías, un tipo de interés alto o una divisa alta. Evidentemente esto les puede beneficiar. Yo creo que es positivo en general. También lo hemos vivido recientemente, Canadá, ayer mismo. Sí. Yo creo que el mercado debe ir paulatinamente y ellos, como bien dicen, tienen datos y tienen datos a futuro, y aunque hayan cambiado en algo sus expectativas, yo creo que siguen viendo que la inflación se va a ir conteniendo. Y como bien decía Gregorio hace un momento, es evidente que el margen o el marcar un techo del 2%, eso ha cambiado y lo tenemos todos claro en este sentido. A ver si nos da tiempo a comentar algo en los salarios. Se lo habían preguntado a Lagarde. Vamos a volver a Frankfurt un momentito. The stock of agreement and various accords that are recorded by the wage tracker, this is still elevated. That's the stock. When we look at the flow, what is coming in now, we are seeing a decline in the wage growth. So it's not an easy matter, wages, because it is. Bueno, los salarios no son una cuestión sencilla, lo está diciendo. A ver qué más. What we call the wage drift, which includes a lot of very specific items, including social security contributions, including overtime, including differential between low and high paid employees and all the rest of it. So we try to really combine and confront all this data, all this information, to analyze it. All this data, Javier, es importante la situación salarial en Europa, entiendo, porque es un factor, bueno, igual que lo es la evolución de la inflación de los servicios, igual que lo es la energía. Al final, todas esas referencias conforman el dato. Y hacen que el Banco Central Europeo repita, o Christine Lagarde esté repitiendo tanto en esta rueda de prensa, data, ¿no? Sí, es evidente.
El dato es vital. Mira, fíjate la importancia del dato. Hacía referencia hoy mismo que cuando se ha producido el movimiento de tipos de interés ha habido una corrección de un 2,5% en el precio, en la rentabilidad, en el precio, del bono alemán, y ha pasado de niveles del 2,51 de rentabilidad prácticamente a niveles del 2,56. Y dices, ¿esto por qué se ha producido? Bueno, es que venimos de un 2,70 hace unos días, cuando se conocieron los datos de inflación. Es decir, los mercados se mueven por datos. Las referencias, todo va en el dato. Es así. Es el mundo el que nos ha tocado vivir, tanto en el ámbito económico como en el ámbito del día a día, en cualquier actividad de nuestras vidas. Javier, me gustaría plantearle una cuestión más. ¿Es más independiente el Banco Central Europeo? ¿Confirma su independencia por moverse al margen de lo que haga la Reserva Federal? ¿O aquí sucedía todo lo contrario? Había anunciado tanto lo que iba a hacer que ahora ya no podía echarse atrás, o juega con ese margen también el Banco Central Europeo, sabiendo, bueno, puede tener algún dato de inflación que a lo mejor cambie un poquito las perspectivas del mercado, pero ellos tienen que tener un tracking, unos datos prácticamente en tiempo real de referencias que les ayude a entender qué pasa con la economía antes de que llegue el dato mensual preliminar de inflación. Efectivamente, es así. Ellos tienen precisamente, yo creo que los servicios y departamentos de estudios del Banco Central Europeo son de los más potentes a nivel global y tienen una capacidad de llegada y de tiempo real sobre cualquier movimiento que se pueda producir en los mercados. Eso es evidente. Javier Ferrer, muchísimas gracias desde Tradition por acompañarnos e interpretar con nosotros lo que sucede en el mercado. Bajada de tipos de interés, data dependent, meeting by meeting. Insiste Lagarde, muchos frentes abiertos. Habla la presidenta del Banco Central Europeo en Frankfurt. And there was absolutely no dissent on that front. We also confirmed that our criteria, the three that I have mentioned, inflation outlook, underlying inflation, strength of monetary policy transmission, would continue to drive our analysis of data going forward. Pues Luis Vicente Muñoz, director de Capital La Bolsa y la Vida y de Capital Radio. ¿Con qué nos quedamos de cómo lo está interpretando el mercado, de esta Lagarde halcona, hawkish, que va a seguir meeting by meeting, analizando cada uno de los datos y autojustificando la decisión del BCI, explicando a dónde llegamos y dónde estamos ahora en cuestión de IPC? ¿Con qué te quedas? Pues fíjate, Laura, he estado observando en paralelo si había alguna reacción del mercado. Ni en el euro, ni en las bolsas, ni en otros elementos que podríamos ver como sensibles se ha producido reacción alguna, lo que nos lleva a pensar que todo lo que ha dicho estaba descontado, salvo, y esto sí que es verdad y Javier Ferrer tiene razón, sí que han empezado a cambiar las expectativas en los bonos. Las bajadas de precios de las rentas fijas y la subida de los rendimientos, sobre todo en el bono alemán, es el que más lo está acusando, sí que nos hace pensar que vamos a tener que esperar sentados a la siguiente bajada de tipos de interés. Es verdad que todavía las apuestas siguen altas por ver una bajada más este año en Europa, pero mirando cómo los bonos reaccionan, es como si no se lo terminaran de creer. Y más aún con ese balón adelante que ha tirado Christine Lagarde, diciendo que, bueno, quizás podemos esperar a conseguir el objetivo de inflación del 2% a finales del 25, en 2026. Sin prisa significa que también el Banco Central Europeo efectivamente va a ir viendo dato por dato, porque no le convencen nada los datos que hay por delante. Particularmente se le ha notado sensible a las subidas salariales que no se esperaba Lagarde en esta proporción, ni tampoco algunos elementos que componen la inflación, ¿no? La inflación en los alimentos parece que también le inquietan un poquito. Es decir, que no las tenemos todas con nosotros. Y vamos, ha habido una respuesta a una pregunta de un colega diciéndole que hasta bien avanzado el verano no vamos a dar más pistas y no tenemos ningún compromiso con ningún calendario ni hoja de ruta con los tipos de interés. Así que deja un escenario muy abierto, quizás demasiado abierto. A esta hora la rentabilidad del Bund que citas, Luis Vicente, en el 2,56%, efectivamente subiendo la rentabilidad del bono más importante
en la eurozona, el 10 años alemán. Volvemos a Frankfurt. Lo último que diga Christine Lagarde, por cierto, decía Luis Vicente, podemos esperar sentados a ver la próxima bajada de tipos de interés, pero ya saben, con la radio puesta, o el YouTube de Capital Radio puesto. Habla Lagarde. Data dependent, but we cannot give up on the objective. And our objective is to tame inflation and to bring prices back, to bring inflation back to 2% in the medium term. So let there be no doubt about our determination to tame inflation and to restore price stability. And I will mention 3 numbers for you, because I think that, in my sleepless nights, I try to have that in the back of my mind. And there's that little voice that says, carry on, carry on. October 22, inflation on average in the euro area. Ahí la vocecita que tiene Christine Lagarde en la cabeza y vuelve a recordar cómo teníamos la inflación en el año 2022 por encima del 10%. Pero ¿saben qué les digo? Que Christine Lagarde es data dependent y por eso el equipo de Capital Radio, pues ha elaborado las camisetas Data Dependent y Meeting by Meeting. Y eso seguiremos contándoles en la programación especial de Capital Radio. Va a abrir Wall Street y a partir de las 4 de la tarde Rocío Arbiza con todas las claves de un mercado abierto, rentabilidades de bonos alemanes subiendo, el euro al alza, los bancos también suben. Christine Lagarde no aclara si volverá a bajar los tipos de interés este año. Christine Lagarde Alcona, gracias a la dirección técnica de este especial Banco Central Europeo de Guillermo Luna y Juanda Cañadas. Esto es Capital Radio. Gracias.